otro concepto en comunicación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Pedro Adrián Guberman para compartir con ustedes a partir de este momento la serie de entrevistas especiales en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y en forma simultánea con toda la red mundial de Euroasia Galáctica Mundial. Hoy vamos a estar charlando con un constitucionalista de alto prestigio en el área internacional, específicamente en Latinoamérica, a quien le damos ya mismo la bienvenida. Me refiero al doctor Eduardo Barcesat. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias, igualmente. Intentamos, tener voz e imagen, pero a veces la tecnología se complica un poco. Pero bueno, lo importante es poder estar dialogando unos minutos con usted como para conocer y tener su visión de lo que está pasando, aconteciendo justamente en la Argentina, en estos tiempos justamente donde hay muchos cuestionamientos con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Así que me encantaría tener un poquito su visión, doctor. Bueno, mi visión sobre esto está ya expresada en varias presentaciones que he firmado, pidiendo el enjuiciamiento y remoción de los actuales ministros de la Corte. Yo diría que en orden cronológico sería así la secuela de pedidos. El primero es referido a que no han dictado ningún pronunciamiento, ninguna acordada que ponga fin a las prácticas perversas del lawfare y que habilite en alguna de las tantas causas que la Corte tiene a su conocimiento y decisión desde el año 2018, dicte una resolución que, repito, ponga fin a estos procesos ficcionales que se dictan con apartamiento de la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, es decir, no aplican la Constitución, no aplican los tratados internacionales de derechos humanos, ni el Código Procesal Penal, sino que se rigen por una libre albedrío del juez a cargo, y alimentado esto, como es la madeja del lawfare, alimentado por los relatos que introduce la comunicación social hegemónica en detrimento de la búsqueda de la verdad y de la administración de justicia en función de esa verdad revelada o relevada en el proceso judiciario. Bueno, esta sería nuestra primera queja. Recordemos que el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, tomó una foto icónica rodeados por el juez Bonadío y el juez Sergio Moro de Brasil. Bueno, ahí está sintetizada la complicidad y el encubrimiento o prohijamiento que ha cometido esta Corte Suprema para validar procesos que no podrían resistir 30 segundos en el análisis de ningún operador del derecho. Bueno, lamentablemente hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento, una acordada que ponga fin a esta perversa persecución judicial. Y lo que es más significativo, que la única vez que la Corte Suprema sacó una acordada presurosamente fue cuando se divulgaron escuchas telefónicas ilegales que partieron o filtraron a través de la oficina de escuchas que administraba la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí sí salieron a decir que se tiene que destruir todo aquello que no sea útil para una causa penal, pero no lo hicieron para hacer respetar el Estado de Derecho, lo hicieron para cubrir la propia responsabilidad de ello, porque esa escucha, repito, estaba administrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, a esto le ha seguido una serie de catastróficos fallos dictados por la Corte, donde ha apropiado facultades que son exclusivas del Congreso de la Nación, como lo es de dictar o derogar una ley vigente. Esto ocurrió con el tema de la coparticipación federal, y además en esa sentencia cautelar que dictó la Corte, que no es el fondo de la cuestión, no prestó atención a que 2 o 3 meses antes de ese dictado de su sentencia,
el Congreso de la Nación había dictado la ley más importante, la Ley de Presupuesto General de la Nación, Sí. donde se establecía nuevamente la alícuota de la coparticipación federal impositiva en 1,40 para la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era su porcentual histórico desde el año 2003 hasta acá. ¿Y usted qué cree? Que ahí hubo, perdón doctor, ¿usted cree que ahí hubo algún tipo de manipulación política con algún juego judicial que se prestó justamente a algún sistema o algún tipo de manipulación puntual? Porque llama la atención que esto ya viene con varios conflictos de hace años en la Argentina, ¿no? ¿Hay algún tipo de presión puntual que usted ha podido detectar o que ustedes han analizado desde la óptica de la parte jurídica que interfiere justamente en mantener justamente la constitucionalidad del país? Bueno, yo creo que efectivamente existe un connivio entre las fuerzas del poder económico real y del poder comunicacional hegemónico para imponer sus designios como sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se dictan en obediencia al deber, la reiteración, al deber de obediencia de la supremacía constitucional, sino que se dictan en beneficio de los intereses económicos y comunicacionales más poderosos de la Argentina. Ahora, teniendo en cuenta esto que usted dice que es muy importante y por otro lado tiene un entorno de mucha gravedad, porque da a entender de que hay mucha injerencia de parte de algunas corporaciones mediáticas y empresariales, como también políticas, que manipulan todo este tipo de cuestiones en detrimento justamente de mantener la institucionalidad de una república como lo es la Argentina, ¿no? En un sistema democrático. Correcto, y esto tomó estado público, quizás no tanto por las requisitorias periodísticas y nuestras palabras y las de otros colegas, sino cuando se destapó un viaje al lago Escondido, que es propiedad de un súbdito inglés, Joe Lewis, que los hospedó y organizó este tour, el Multimedios Clarín. Viajaron jueces, fiscales, empresarios. Bueno, ahí quedó exhibido cómo el poder se reúne en círculos, llamémoslo círculos rojos, como les gusta decir a ellos, para dirimir cómo sigue la persecución judicial, y donde uno ha encontrado chats con expresiones absolutamente inadmisibles, tanto para jueces como para funcionarios de la administración, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, como ser de que hay que fabricar una factura para que disimulemos la invitación, y lo que es más grave, decir que se lo iba a levantar al jefe de la Policía Aeronáutica de Seguridad por haber develado el charter que viajó a Bariloche, donde fueron recepcionados por el equipo de Joe Lewis y trasladados a su mansión y fortaleza. Bueno, esos chats hablan en un lenguaje que es el del Estado terrorista, de levantarlo, de darle una vuelta, apretarlo al jefe de la Policía Aeronáutica, es decir, el secuestro y la golpiza para darle una lección de que con el poder no hay que meterse. Bueno, esto que horroriza ha ocurrido y ha ocurrido ahora, y creo yo que ha sido la gráfica más importante de aquello que comporta el lawfare. Es decir, somos el poder, somos impunes, y si alguien se atreve a desafiar esto, va a tener consecuencias personales, cuando menos dolorosas, ¿no? Ahora, doctor, este tema es muy delicado, lo que está pasando en la Argentina desde hace varios años, porque demuestra de que realmente hay una manipulación desde un alto e importante sector de la justicia, del ámbito político, que interfiere en un montón de cuestiones, cuando estas cosas deberían haberse tratado en el Parlamento como corresponde, y donde se genera permanentemente un incremento de la grieta, ¿no? Producto justamente
de este descontrol que hay y de esta tremenda corrupción que se ha establecido en los últimos tiempos, que involucra evidentemente a muchos actores del ámbito político, judicial y empresarial, y fundamentalmente multimediático. Esta tremenda desprolijidad que tiene la Argentina, ¿no? Porque demuestra y denota que hay una tremenda manipulación de sectores de alto poder en detrimento y perjudicando totalmente a la sociedad. Usted conoce perfectamente la situación socioeconómica que tiene la Argentina, que realmente es muy, muy patética, muy lamentable, no solamente en el ámbito social, cultural, educativo, sino también en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo se ha permitido, cómo es que se ha dejado avanzar de esta manera que la corrupción gane poder en detrimento de la tranquilidad o de la digna calidad de vida de los ciudadanos de la Argentina, que se va perdiendo cada vez un poco más? Efectivamente, se ha perdido el bienestar económico-social. Totalmente. Y se ha perdido la institucionalidad. Por eso mismo. Como la hermana gemela de esto es de una gravedad realmente muy, muy preocupante. Enorme, y demuestra algo que es una tendencia, yo diría, mundial, y que el territorio latinoamericano ha sido empleado como una especie de prueba, ¿no? De conejito de la India. Sí, de cobayo, para ver cómo es la dilución del Estado-Nación en beneficio de la privatización de todas las actividades, y que sean las corporaciones financieras y mediáticas las que establezcan qué es lo que debe hacerse y qué es lo que los súbditos debemos cumplir a este poder invencible que reúne, entre otros elementos, la pata podrida del Poder Judicial de la Nación, que lamentablemente se exhibe mayoritaria. Entonces, frente a esto, obviamente hay que tomar iniciativas de gran envergadura y calado institucional. Yo creo que aquello que no se quiso ni pensar siquiera para el 2015, que era una reforma constitucional que trazara en la parte dogmática el nuevo proyecto político-económico de la nación argentina, que no puede seguir viviendo con el proyecto de 1853/60, porque eso es lo único que dio lugar... Decadencia total, ¿no? Y a dos oligarquías, la financiera y la agropecuaria. ¿Cómo hacemos para desarmar eso justamente, que es un tema que se viene hablando durante tantos años y que no se ha tratado en diversos periodos constitucionales y dentro del sistema democrático, que usted sabe ha costado tanto conseguir reponer en la Argentina, y se ha permitido que se sigan avasallando los derechos constitucionales de los ciudadanos, que eso también conlleva una gravedad tremenda, porque ha provocado un deterioro y una manipulación como nunca se ha visto históricamente en esta parte del planeta? Correcto, yo creo que la solución institucionalmente pasa por una reforma constitucional que no sea producto de un acuerdo entre caudillos políticos como fue el Pacto de Olivos, sino obra de todo el pueblo, y que diseñe un nuevo proyecto político-económico para la parte dogmática de la Constitución, y que revise estas instituciones que no funcionan bien, que es el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación. Esto es indispensable, pero mientras tanto se podrían adoptar paliativos, como es la modificación de la integración de la Corte Suprema y su funcionalidad, que ha quedado, nuevamente estancado, varado. Por allí debió empezar el proceso de democratización del Poder Judicial, por la cabeza que es la Corte Suprema. Entonces, estamos en una situación en la que, repito en todos los reportajes, que apropiar y ejercer el Estado de Derecho es una consigna de enorme valía hoy para todos los sectores populares y progresistas, porque la derecha ha tirado el Estado de Derecho por la borda. Le interesa nada. Lo que le interesa es diluir al Estado-Nación y convertirlo en apéndice de las decisiones de las grandes corporaciones transnacionales, fundamentalmente las financieras, ¿no? Y con eso van a volar nuestras riquezas y recursos naturales, y va a volar nuestra institucionalidad. Bueno, lo estamos viendo con el tema del litio, con el tema del petróleo. También ahí hay una falta también de
posicionamiento de la parte política desde el propio Parlamento de la Argentina, que ha estado fuera de tiempo en estas cuestiones, ¿no? Es llamativo esto porque esta grieta también que se ha generado en el medio en tantos años ya viene de mucho tiempo anterior, no es de ahora, pero cada vez como que se ha ampliado y sigue perjudicando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Al trabajador, al pequeño comerciante, al emprendedor, al estudiante. Estamos viendo permanentemente el éxodo de personas que están capacitadas justamente con aportes del propio Estado, que se van del país porque evidentemente no le ven futuro debido y producto justamente a esta irracionalidad constante que comete la dirigencia política de la Argentina de una manera muy vergonzosa, ¿no? Es correcto, yo creo que lamentablemente no se inició en el año 2020 Ajá. un modelo sociopolítico y económico que superara, mejorara y profundizara los 12 años del kirchnerismo, Ajá. que es lo que uno auspició que sucediera. Es decir, todo proceso social, si no se profundiza, se estanca y retrocede. Uh-huh. Y desgraciadamente creo que esto es lo que está ocurriendo ahora en la nación argentina, que al no tocar los resortes fundamentales del poder económico real y del poder comunicacional hegemónico, bueno, han terminado por apropiarse de las decisiones y para influir en todos los aspectos y muy especialmente en las decisiones del Poder Judicial de la Nación, alimentando causas ficcionales para destruir al adversario o enemigo político como ellos lo consideran. Ahora, y en ese caso hay denuncias de un lado y de otro, doctor Barcesá, que son también de alta peligrosidad, porque tienen mucho que ver con los tremendos hechos de corrupción que tiene hace décadas la Argentina, ¿no? El tema de la obra pública, la manipulación justamente de los ingresos de impuestos que nadie sabe dónde va a parar, esta bola de nieve que se ha armado durante años y que está siendo manipulado siempre por un alto sector político y judicial, amigos entre ellos que discuten ante la gente, pero después se sabe que bajo cuerda, bajo la mesa arreglan todo. Esto ha perjudicado totalmente la continuidad de la institucionalidad de la Argentina y como que está mellando el sistema democrático y parece ser de que nadie se preocupa por eso, ¿no? O sea, esto es de una envergadura, de alta peligrosidad, como yo le decía, y parece que la propia dirigencia política de la Argentina no ha tomado conciencia. Yo en algún momento lo charlé con el doctor Alfonsín en momentos muy difíciles en la recuperación del sistema democrático, después lo charlé con el doctor Menem, con el propio Néstor Kirchner, y él tenía una visión de lograr una apertura. Eso aparentemente fue contaminado por la gran cantidad de hechos de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿No hay un sistema independiente, auténtico, verdadero, que permita detectar y denunciar y poner detrás de las rejas a la gran cantidad de delincuentes que han estado circulando en los últimos años en el país y que nos han hecho un daño tremendo que no sabemos cómo lo vamos a resolver? Yo creo que las dos estafas mayores son la deuda externa y la fuga de capitales. Ajá. Que son como hermanos siameses, ¿no? Es decir, el incremento del endeudamiento es paralelo al incremento de la fuga de capitales de la Argentina. Sí. Y si esto no se toma de inicio, el toro por las astas, va a ser muy difícil que la Argentina tenga y ejerza. Pero ha habido una tremenda complicidad desde el poder político y judicial, favoreciendo y facilitándole a empresarios corruptos que siempre han estado negociando con los hombres de turno del gobierno, del Estado, del Ejecutivo de turno, para provocar estas anormalidades y estos chanchullos permanentes que se ven en la Argentina. O sea, esto está siendo avalado también por un alto sector de la política, de los cuales ya sabemos, y usted conoce perfectamente, que están muchos de ellos bastante cuestionados, pero curiosamente se van reciclando constantemente, ¿no? O sea, provocando cada vez mayor daño a la institucionalidad y al sistema democrático del país. Bueno, uno viene trabajando con escaso resultado. Ajá. En vez de reunir la voluntad de los pueblos y gobiernos progresistas del continente americano y del continente africano, uh-huh, en poder adoptar
una convención, primero regional y con apetito de que sea internacional, de prevención y sanción de la fuga de capitales. Ajá. Y a su vez adoptar una suerte de tribunal regional que pueda revisar la deuda externa de los países del continente de Latinoamérica y el Caribe, porque como es en el caso argentino, y pienso que puede haber réplicas hay varios, en lo sí, que hace el resto del continente americano, se ha tramado por fuera de la supremacía constitucional. Y pongo solamente un ejemplo. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional del año 2018 debieron ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación, tal como lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Ajá. Bueno, resulta que no se hizo nada de eso, ni siquiera hubo un decreto, firmaron simplemente los funcionarios del gabinete del gobierno de Macri y las autoridades del Fondo Monetario Internacional ese gigantesco endeudamiento previsto por sobre 50.000 millones de dólares. Bueno, repito, nunca se envió al Congreso y han erigido una serie de disparates semánticos diciendo que no es un tratado, que es un acuerdo. Bueno, todo lo que tiene obligaciones recíprocas y es entre un Estado-nación como es la Argentina y un organismo internacional como lo es sin duda el Fondo Monetario Internacional, es un tratado, póngasele el nombre que se le ponga, y por lo tanto padece de una nulidad absoluta e insanable, porque las nulidades constitucionales son efectivamente absolutas e insanables. Pienso que esta decisión, que la iniciamos nosotros, la denuncia en el año 2018 de la inconstitucionalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, al igual que antes en el 2016 la forma en que se contrajo con acreedores particulares una nueva deuda externa para sobre la nación argentina, que todo esto, en lugar de ser llevado al enfoque constitucional que ameritaba a comienzos del año 2020, bueno, tuvo por respuesta únicamente que en el 2022 el gobierno le da una instrucción al procurador del Tesoro, abogado jefe del Estado argentino, para que denuncie como malversación y violación de los deberes de funcionario público los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero sin tocar al Fondo Monetario Internacional, que es partícipe necesario, por supuesto, de estos actos nulos y delictivos. O sea que usted da a entender, doctor Barcisac, como que hay una connivencia desde el sector político de la Argentina, desde el poder ejecutivo, que ha avalado algún tipo de intencionalidad de apoderarse indebidamente de dineros de manera indebida del pueblo argentino, y que realmente por lo que estamos viendo y porque también uno ha visualizado en los últimos años, cada vez complica más la cuestión económica y social de la República, y nos ha llevado a la situación que está hoy por hoy la Argentina, teniendo miles de posibilidades de estar en una situación totalmente distinta a la que sufrimos, producto justamente del desmanejo del ámbito político y también desde el Parlamento, que no ha sabido controlar adecuadamente estas cosas, ¿no? Si bien hemos escuchado cientos de denuncias, usted las conoce perfectamente mejor que yo, pero nunca se avanza, se cajonean todas estas cosas de una manera vergonzosa, ¿no? Así es, efectivamente. Repito que desde el año 2018 se está investigando en la sede del Juzgado Federal 5 la doctora Capuchetti, la misma que tiene el atentado de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a pesar de que tiene un fiscal de excelencia, la jueza es una especie de freno de pie y de mano para que no avance esa causa que está, repito, estancada. Y lo que es más inexplicable es que se haya renegociado, novado la deuda originaria con el Fondo Monetario Internacional, validando, al hacer esta novación, validando esos acuerdos espurios del año 2018. Este es un contrasentido absoluto. Si es nulo y delictivo, como se le instruyó
al abogado jefe del Estado argentino, que es el procurador del Tesoro, Sí. no puedo con la otra mano estar pagando lo que es delictivo y nulo, porque obviamente le estoy blanqueando el endeudamiento de más de 50.000 millones de dólares que padece la Argentina. Bueno, estas son las incongruencias entre las políticas, porque si bien uno puede aplaudir que el Estado se haya sumado en el año 2022, ya de por sí tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, pero al mismo tiempo cumple y renueva el compromiso de pago de un acto delictivo. Claro. Que le está diciendo la presentación de la Procuración del Tesoro. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es un acto delictivo, no se paga. Si es un fraude, se resiste y se denuncia, pero de ninguna manera renovarlo. Si la autoridad del Fondo Monetario Internacional es tan cómplice del delito como lo es la administración o los personeros de la administración Macri, ¿no? Ahora, esto es muy llamativo, doctor Barcesa, porque también en los últimos gobiernos, en los últimos 20 años, todos han intentado negociar de alguna manera, de acuerdo a su conveniencia, con el Fondo Monetario Internacional, metiendo a la Argentina en mayores problemas, ¿no? Los diversos gobiernos que han pasado, ¿no? De la izquierda, de centro derecha, en fin, pero ninguno se ha plantado para tratar de transparentar esta situación. Llama poderosamente la atención que tampoco desde el Poder Judicial se haya enmarcado un lineamiento de independencia, porque como que avalan estas situaciones, ¿no? O sea, también es muy preocupante que el Poder Judicial deja pasar mucho tiempo cuando están transcurriendo estos acontecimientos en los distintos gobiernos democráticos que ha tenido la Argentina, que hay como un avalamiento a esta inmoralidad, a esta corrupción, para no quedar descolocado con los gobernantes de turno, porque evidentemente esto se tendría que haber resuelto hace muchos años atrás. El avance de la corrupción en la Argentina es de una gravedad como nunca se ha visto en la historia, y como que la justicia mira de otro, del costadito, ¿no? Dejando pasar un montón de situaciones, esperando a que culminen los mandatos de los gobernantes que están provocando estos deterioros y estos hechos de corrupción, no actuando en el momento oportuno. Bueno, es correcto, y lo ha señalado con bastante franqueza intelectual el fiscal Delgado, que debe ser el hombre que en la justicia más conoce sobre la deuda externa argentina y la fuga de capitales. Y él señaló, cuando en el 2016 empezamos a impugnar los acuerdos que tomaba Macri, sin intervención del Congreso de la Nación, pese a que, esto hay que decirlo claramente, en el año 94, reforma constitucional mediante, se ratificó que solamente el Congreso de la Nación puede contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa. Esos dos incisos del artículo 75 fueron ratificados expresamente, mayoritariamente y con aplauso. Bueno, resulta que siguen actuando como si ese tramo del texto constitucional no estuviera vigente. Hablan de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, que perdió vigencia transcurridos 5 años de la reforma constitucional. Bueno, es toda una pústula esta, y Delgado decía, nunca una causa radicada en la Argentina de enjuiciamiento a la deuda externa ha podido concluir en una sentencia eficaz. Es decir, o se sobreselló por la prescripción del plazo de tramitación, que fue el caso del expediente Alejandro Olmos, es la causa del megacanje de la administración de Fernando de la Rúa y Cavallo. Ninguna de esas ha llegado a término, y las denuncias que hemos promovido en el año 2016 están estancadas en el juzgado del doctor juzgado número 7, Casanelo. Sí. Y bueno, se está llevando adelante la investigación, pero con mucha lentitud.
con una lentitud. Solamente se le ha tomado indagatoria a funcionarios, no digo perejiles, pero funcionarios intermedios de Banco Central. Pero las principales cabezas responsables, es decir, directores y presidentes de Banco Central, ministros de Economía o de Finanzas, eso no se los ha tocado. Como que hay un nivel de complicidad y de corrupción tremenda, ¿no? En ese sentido, porque no se diluyen y se van pateando para adelante como para evitar que salgan a la luz los hechos de alta gravedad que tiene la Argentina. O sea, permanentemente se van cajoneando los expedientes, ¿no? Esto es muy llamativo y también lo que yo le preguntaba hace un ratito atrás, ¿por qué desde el Parlamento no se ha conformado una comisión que investigue esto y que denuncie públicamente a las personas o a los funcionarios que hacen las cosas tan mal como lo que se ha venido viendo en la Argentina, ¿no? Porque estamos atravesados por hechos de corrupción, de vandalismo, el narcotráfico como ha avanzado, producto también de la ineficiencia que tiene el poder político complotado con el poder judicial. Es un tema muy delicado lo que pasa en la Argentina. Algunos constitucionalistas, colegas suyos, opinan todo lo contrario. Está bueno en un sistema democrático que eso suceda, pero ¿por qué cree usted que se da este tipo de inmoralidad, de falta de ética, como para resolver los problemas en tiempo y forma en la Argentina? Porque los intereses de la corporación financiera y agropecuaria son intocables y por lo tanto determinan las grandes decisiones de la política económica argentina, con total prescindencia del marco legal en que deberían operar la toma de decisiones, y que el Congreso de la Nación, que es el primero de los tres poderes del gobierno federal que regula la Constitución, ejerza sus incumbencias constitucionales. Y yo estoy diciendo, ninguno de los endeudamientos contraídos a partir del 2016 ha sido con intervención, conocimiento y decisión del Congreso de la Nación, tampoco el arreglo de la deuda externa. La ley de entidades financieras se sigue aplicando a pesar de que el tramo que va referido a contratación de deuda externa está de plazo vencido y por lo tanto abrogado. Bueno, todo esto que es el ABC del derecho, porque no estoy diciendo nada misterioso, más bien. Ni tampoco que genere debate. Acá no hay biblioteca de un lado que diga una cosa y otra que dice otra. No, las dos bibliotecas se le vienen encima a estos procedimientos espurios. Bueno, pero a pesar de todo eso, estamos en el año 2023 y nada que se corresponda con el marco constitucional ha sido hecho, y tampoco que hubiera una decisión económica de beneficio para la Argentina, no, muy por el contrario. Todo esto es una especie de ancla que pesa sobre esos principios. Y va en detrimento de la calidad de vida del soberano, del pueblo, de la gente, ¿no? O sea, con los padecimientos permanentes que estamos viendo que hay, que provocan también este incremento descontrolado de la inseguridad, de la asistencia social que prácticamente está ahí, pero es muy indeleble porque el deterioro justamente por todas estas cosas que van pasando, los aumentos permanentes, la caída del valor del peso argentino, o sea, la desvalorización que hay, es producto también de la falta de operatividad, de funcionamiento de la política y la justicia, que no hace lo que tiene que hacer, y también del Parlamento, que está discutiendo cosas que no están a las alturas de las circunstancias, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con esto, y claro, ya uno que carga un número importante de años siente una especie de fatiga de materiales, porque no es que no haya habido iniciativas impulsadas de particulares y en algún caso funcionarios de diputados que han actuado no en el Congreso sino ante la justicia, porque en el Congreso no pudieron mover las fichas necesarias. Entonces, el clima realmente es de desaliento, pero yo sigo aguardando que una acción en común con los gobiernos y pueblos progresistas del continente americano, el Caribe y de África, que están padeciendo las mismas irregularidades que atentan contra su calidad de vida
y el nivel sanitario, la expectativa de vida, etcétera, etcétera, esa alianza, ese trabajo en conjunto pueda llevar adelante todo aquello que refiera a que tengamos nosotros la revisión de la deuda externa de los países de ambos continentes, y que podamos también enjuiciar la fuga de capitales que ha operado, y que recordemos a la audiencia, para la Argentina es superior al monto de la deuda externa, claro, en conjunto. Por eso le digo que es de tal gravedad y de tal magnitud que esto no deja de sorprendernos, ¿no? Cuando uno ve los papeles, lo que pasa en la realidad, temas que se ocultan todavía a la gente, que desconocen, es muy impactante esto, ¿no? Ahora, han pasado varios presidentes de un partido, de otro, esta rivalidad ridícula que se plantea y esta falta de respeto entre ellos mismos que tiene la dirigencia y la política de la Argentina. Hemos tenido presidentes realmente que no están a las alturas de las circunstancias, porque ellos podrían bajar un mensaje clarificador a la sociedad planteando estas cosas, pero muchos de ellos están en la pavada, ¿no? Es decir, no explican, no dan claridad y no denuncian abiertamente, porque también, entre comillas, o entre paréntesis, tienen algunas cositas raras de sus antecedentes. Esto no le hace bien al sistema democrático. ¿Usted cree de que se puede revertir en el futuro esta situación para transparentar la realidad de lo que pasa en la Argentina en estos años, como para que la gente empiece a entender y a comprender dónde está el meollo de la cuestión, cuál es el problema real? Porque aquí vemos que permanentemente desde los medios corporativos de comunicación, de un lado y de otro, engañan y le mienten y siguen guitarreando a la sociedad, generando, un desazón constante, ¿no? Una desestabilización justamente del sistema democrático. ¿Cómo se puede hacer para revertir eso? ¿Usted cree que están dadas las condiciones a mediano plazo, más en un año electoral como el que tenemos, de poder producir un cambio real para que los argentinos puedan tener un mínimo de dignidad en un futuro? Bueno, como padezco la enfermedad infantil del optimismo, quiero señalar que pienso sí, que una postura conjunta de México, Colombia, Perú, si recupera la voluntad popular, Bolivia, Argentina, Chile, y varios países del continente africano, los que fueron protagonistas de la llamada primavera árabe, unimos esfuerzos y establecemos criterios de acción y de ser realmente soberanos políticamente, independientes económicamente y con justicia social para nuestros pueblos, creo que podemos llevar adelante la propuesta, donde un recaudo que yo estoy definiendo ahora como consigna revolucionaria es la de apropiar y ejercer el Estado de Derecho, porque lo que es el neoliberalismo y la derecha han tirado por la borda el Estado de Derecho y tienen un discurso de violencia institucional y social totalmente inaceptable. Bueno, a eso le contraponemos nosotros ejercer ese Estado de Derecho, respetar la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos y llevar adelante ese proyecto que tutele efectivamente nuestras riquezas y recursos naturales y la justa distribución de la riqueza. Claro. Bueno, ahí está. Este es el empeño. Esperemos que se pueda lograr, que se pueda realmente trabajar en serio para lograr ese objetivo, doctor. Le mando un gran abrazo y ampliamos otros temas en otra oportunidad que podamos dialogar con usted. Bueno, gentil, como siempre. El link de esta grabación. Por supuesto, sí, se la vamos a remitir. Estamos transmitiendo en forma directa a nivel internacional, pero después, bueno, también lo subimos a las redes sociales, al canal de YouTube y a todos los medios de comunicación internacionales que simultáneamente transmiten esta emisión. Un gran abrazo y gracias, muy gentil. Fuerte abrazo para igualmente. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Eduardo Barcesat, temas realmente muy, pero muy delicados, preocupantes, ¿no? Lo que están en danza en materia de constitucionalidad dentro del sistema democrático que tiene la Argentina. A ver, muchas veces me pregunto si podemos tener confianza en esta dirigencia
que viene trabajando hace tantos años, embaucando a la sociedad argentina, que se va reciclando permanentemente y que tienen realmente antecedentes nefastos, ¿no? Los que estuvieron y muchos que se proponen. Porque cuando uno empieza a verificar, a estudiar y a analizar los antecedentes, la situación es muy preocupante en la Argentina. Uno comprende el deterioro que tiene esta sociedad, el desgano que hay, la alta preocupación y el cansancio que tenemos los ciudadanos de Latinoamérica y específicamente de la Argentina, que es un país que viene siendo destruido por la inmoralidad y la falta de ética y de respeto y de compromiso que tiene que tener la dirigencia política de la Argentina para ponerle freno a esta locura. ¿Cuánto tiempo más va a ser sostenible esta situación, así como estamos, y más en un año electoral, como yo se lo planteaba recién al propio doctor Marcesán, un constitucionalista reconocido a nivel internacional? No lo sabemos, no lo sabe nadie. Por eso el compromiso del soberano de la sociedad argentina hoy debe ser mayor que nunca, y tenemos que estar más despiertos que nunca, porque el avispero se está moviendo cada vez a un ritmo tan acelerado que todavía no hemos tomado dimensión de lo que puede pasar a mediano plazo en el país. Esperemos que tomen conciencia todos. Ya volvemos.